Muy buenos días tengan todos. Daremos unos minutos adicionales para poder comenzar y permitir que los que necesitan conectarse terminen de hacerlo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, amigos de Puerto Rico, República Dominicana y México. Muy buenos días para todos ustedes y sean muy bienvenidos a este webinar que hemos titulado Temporada de Huracanes 2021, Gestiones para una reclamación exitosa. Mi nombre es Marta Porcel Sastrías, soy la líder regional para Claim Solutions en Latinoamérica y el Caribe. Antes que nada, esperemos que todos se encuentren muy bien junto con sus familias y sus seres queridos. En este espacio que hemos creado, tiene el objetivo de conversar con ustedes sobre los diversos puntos que se necesitan para proveer una reclamación exitosa, sobre todo en esta temporada de huracanes y tormentas. Desde este momento y durante toda la sesión, sus micrófonos estarán en modo de silencio, por lo que solicitamos que todas sus preguntas las formulen a través del panel en donde está el Q&A y el icono Q&A en el inferior de sus pantallas. A lo largo de la charla y al finalizar la presentación, nuestros panelistas van a abrir espacio para poder responder todas sus preguntas. Les recordamos también que en caso de requerir algún tipo de asistencia técnica durante la llamada, pueden escribirnos a todos los panelistas en la sección de todos los panelistas para solicitar ayuda y nosotros los estaremos atendiendo. Por favor, tenga en cuenta que este evento está siendo grabado y en los próximos días estará recibiendo en su correo los enlaces correspondientes para la presentación, así como para la repetición de este evento. Ok, ¿qué vamos a ver en esta presentación y qué son las preguntas que nos vamos a poder responder? Y principalmente relacionados a lo ocurrido después de un huracán o tormenta. Y esto es cómo poder garantizar el éxito en un proceso de una reclamación después de una tormenta o huracán. ¿Qué acciones debemos de realizar luego de sufrir la pérdida de daños materiales a causa de una tormenta o huracán? ¿Y qué se necesita presentar con éxito para una reclamación por interrupción de operaciones o interrupción de negocio? En esta ocasión, siguiente por favor, en esta ocasión contamos con un panel de expertos conformados
por su servidora Marta Porcel, Rafael Pimentel, director de Riesgos Generales para Marsh República Dominicana, y quien nos estará presentando acciones a realizar luego de sufrir una pérdida por daños materiales después de tormenta o huracán. Es importante indicar la experiencia que tiene Rafael, más de 15 años en la gestión de siniestros, principalmente para daños BI, etcétera, pero también muy enfocado a grandes siniestros de gran envergadura resultantes de huracán. Igualmente también tenemos a Ginette Barrios, que es nuestra Claims Advocacy Líder para Marsh Puerto Rico, y ella nos estará presentando cómo presentar con éxito una reclamación por interrupción de negocios. Ginette también, con más de 20 años de experiencia en la industria del seguro, en aseguradoras, con ajustadores, ahora con Marsh, y también con amplia experiencia en el manejo de siniestros derivados de huracán y tormenta, muchos de ellos de grandes características. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Comencemos hablando un poquito de los factores históricos, el porqué de la importancia de estar preparados ante la presencia de un huracán. En este sentido, lo que podemos comentar, siguiente, por favor. Fíjense, aquí podemos ver que del año 2000 a la fecha, hemos registrado en esta región, en toda la parte de Centroamérica y el Caribe, en promedio 17 huracanes anuales. Estamos hablando que 24 de ellos han sido de categoría 5. También se puede observar que el cambio climático ha tenido un impacto enorme en este fenómeno. Según la ONU, cada vez las tormentas son más poderosas debido a este factor, creando mayores precipitaciones y unas marejadas mayores. Entonces, esto también tenemos que tomarlo en cuenta, la consecuencia que ha sido el cambio climático para este tipo de fenómenos. Y también recordemos un poquito, recordemos 2017, huracán Irma, con huracán María, la frecuencia entre uno y otro, como fue Stan y Vilma en México. Esto nos da mucho menor tiempo para una recuperación entre eventos. Entonces, también por eso que hemos preparado este webinar, para que estemos preparados y podamos enfrentar la situación y recuperarnos lo antes posible. Otro tema que también se ha hablado mucho y que se tiene como sabido es que creemos que una tormenta que es débil no va a causar los mismos daños. Y las tormentas débiles pueden ser tan dañinas o peor que las más fuertes. Otro ejemplo que podemos tener al respecto es el huracán Vilma, que estuvo cerca de 63 horas estacionado en la península de Yucatán, con tormentas constantes, con lluvia constante, generando daños impresionantes. Y lo más importante, yo creo que todos debemos de saber, que todas las acciones que hagamos de recuperación a través de nuestro seguro tienen que ser consideradas dentro de nuestro plan de contingencia. Es decir, una recuperación efectiva indudablemente garantiza un más rápido restablecimiento de las operaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí hay unas cifras que me gustaría compartir con ustedes antes de pasar ya con nuestros especialistas. Y yo creo que todos recordamos en este momento que el 2017 fue un año particularmente fuerte en términos de huracanes. Estamos hablando que es el mayor costo histórico, con 306 billones de dólares, y rompe esto el récord de 214 billones del 2005, donde tuvimos a Stan, tuvimos a Irma, tuvimos a Katrina. Entonces, en este 2017 tenemos huracanes tan intensos como fueron Harvey, que todo el mundo lo recordamos, hicieron muchísimos daños en Estados Unidos, Irma y María con un impacto impresionante para toda la parte del Caribe. Y esta comparativa, imagínense, no deja de poner al huracán Katrina como el más caro históricamente, como uno de los más dañinos, y con un costo de 161 billones de dólares. ¿Y qué queremos decirles con esto? La importancia del impacto económico que podemos tener y la importancia que debe de ser dentro de nuestros planes el poder recuperar a la brevedad posible este impacto y recuperar nuestras operaciones para poder restablecernos a la brevedad posible. Entonces, habiendo dicho esto, si podemos pasar a la siguiente lámina, me gustaría mucho presentarles a Rafa Pimentel, que nos va a dar una plática
de qué debemos de hacer luego de sufrir una pérdida de daños. Adelante, Rafa, te dejamos el foro. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Definitivamente un placer para nosotros poder contar con la presencia de todos. Y nada, como les decía Marta, aquí vamos a tratar de comentar sobre qué hacer y cómo tener una reclamación exitosa posterior a sufrir un siniestro catastrófico. Adelante. Miren, hay unas recomendaciones básicas luego de sufrir los daños por un huracán. Estas recomendaciones consisten en, primero, activar los planes de seguridad para los empleados y verificar la integridad de cada uno de ellos. Como empresa todos sabemos que las empresas, los empleados son sumamente importantes. Sin empleados no hay empresa, por lo tanto, que todos ellos estén en condiciones y que sus familias estén en buenas condiciones es importante. Dos, respete las órdenes de protección civil que dictan los organismos estatales. Esto es sumamente importante porque los organismos son los que van delimitando cómo va el paso, qué se debe hacer y qué se puede hacer y en qué momento se debe hacer. Una salida abrupta sin todavía las autorizaciones de las entidades civiles puede causar ciertas condiciones que después lamentemos. 3. Implemente todos los controles de seguridad para disminuir la póliza. Perdón, para disminuir la pérdida. Es sumamente importante tener en cuenta que frente a un evento catastrófico debemos de actuar como buenos padres de familia, y el tema de que la seguridad de la propiedad esté en buenas condiciones y que se disminuya la pérdida es sumamente importante. Cuarto, por favor, eficientice los recursos disponibles. No sabemos cómo vamos a quedar posterior a sufrir un huracán o un siniestro catastrófico. Es sumamente importante administrar los recursos. Y 5, ponga en acción todos los planes que tenga, los planes de continuidad de negocio ante emergencia, ante crisis. Es sumamente importante porque cuando tenemos un evento como este, la diferencia entre recuperarse en un tiempo preciso y volver a la continuidad y la operatividad de la empresa depende de que se tenga un plan bien establecido. Próximo, Diana. Bueno, aquí hay unos tips que hemos elaborado, los cuales entendemos que garantizan una reclamación exitosa. Para comenzar, lo primero que debemos de ver es que nuestra póliza tenga la cubierta, lógico, de riesgo catastrófico. Ese es el punto inicial. Si tengo contratado el riesgo catastrófico dentro de mi póliza. 2, es sumamente importante. Automáticamente sucedió la situación y si usted no sabe si tiene el riesgo catastrófico cubierto, contacte a su ejecutivo de servicios. Contáctelo, pregúntele, dígale que tiene una pérdida, comente con él las condiciones de la póliza, porque ese aviso a tiempo va a permitir contactar a la compañía aseguradora y que la compañía aseguradora designe un ajustador. E incluso nos vamos más allá. Las pólizas tienen plazos preestablecidos para que se hagan esas notificaciones. Por lo tanto, si usted tiene daño, contacte a su ejecutivo de servicio. Es nuestra principal recomendación. Continuamos. No debe realizar reparaciones por cuenta propia sin previa autorización. Esto es sumamente importante. Las reparaciones no se deben realizar sin previa autorización. Ahora bien, si usted tiene comprometida su edificación, la seguridad de su edificación, de su predio, y usted entiende que por el daño que le causó la tormenta, usted tiene que comenzar la reparación para asegurar el perímetro, lo que usted tiene que hacer es tomar fotografías. Tome todas las fotografías que sean necesarias, haga una bitácora de fotografías. Nosotros hemos tenido casos en el pasado donde la cobertura, una partida excluida por un ajustador, por una compañía aseguradora, salvamos la cobertura por una fotografía. Las fotografías no pesan, y más en esta época donde vivimos, que todos tenemos un teléfono inteligente. Tome fotografía de todo el proceso, cómo va el proceso posterior al huracán, el proceso de reparación y cómo queda luego ya de la reparación de los daños. Importante, si tiene fotografías anteriores del evento, guárdelas. ¿Y esto por qué? En muchas ocasiones tenemos condiciones o tenemos daños en propiedades que son muy dispersas y en la condición que queda no se puede establecer cómo estaba antes la propiedad antes del evento.
Entonces, si tiene fotografías anteriores, siempre es bueno tenerlas y tener un archivo de cómo están las cosas dentro de su propiedad, guárdelas y póngalas aparte. También, repito, una fotografía puede ser la diferencia ante una partida excluida o no. Luego, elabore una lista de todos los daños antes de que vaya el ajustador. Es más rápido y es más fácil para todos al momento de hacer la visita de inspección tener un listado de las zonas y las áreas que se van a verificar. También esta lista pasa a ser el inventario de daños. ¿Por qué? Porque allí vamos citando cada una de las zonas que se vieron afectadas y de esa lista entonces ya podemos hacer una sublista indicando si los daños en cada una de esas zonas corresponden al edificio, a mercancías, a contenidos, equipos, mobiliarios, maquinarias, etcétera. Entiendo que es el punto inicial ya de cara a la reparación del daño. Importante, asimismo como se hace una lista de los daños, a partir de que comienza el proceso posterior al huracán, se tienen muchos gastos. Estos gastos, nuestra recomendación es que se designe una persona que anote todos estos gastos y que lleve el control de todos estos gastos. Que si hubo que enviar a buscar alimentos para el equipo que está limpiando, que si hay que buscar equipos de limpieza, que si hay que buscar guantes, botas, escobas, lo que sea necesario. Tomen su listado y vayan registrando todos esos gastos. Y que una persona se encargue de hacer esto. Recuerdan que en el slide anterior le comentaba que es bueno tener un plan. Esto es parte del plan. Que exista una persona que lleve el control de todos los gastos que se tienen posterior al evento y hasta la puesta en marcha de la operación. Asimismo, diseñe equipos. En el pasado hemos visto que las empresas que tienen un equipo claro y un equipo ya diseñado para continuar la operación son las empresas que salen adelante y que su operatividad es inmediata posterior a un evento catastrófico. ¿Qué pasa? Nuestra recomendación es que estos equipos se diseñen por partidas, es decir, un equipo enfocado en todo lo que tiene que ver la verificación, presupuesto y presentación de los daños de los edificios. Un equipo que tenga que ver con todo lo que es la cuantificación, listado y el costeo de los daños a mercancía. Y por último, un equipo que tenga que ver con todo lo que es contenido, maquinaria, mobiliario, etcétera. Que cada uno de estos equipos se encargue de hacer una verificación, hacer un listado y cotizar los daños. Y en caso de que en esa verificación se tenga que hacer cualquier reparación o cualquier obra rápida, lo mismo, tomen fotografías. Definitivamente, la diferencia en que una reclamación se concluya rápido o no es la documentación y la forma en que se presente. Cuando tenemos estos equipos, definitivamente las cosas marchan mejor. Próximo. Aquí hemos elaborado una serie de notas importantes, las cuales entendemos que son tips para lo que es una reclamación de riesgo catastrófico. La primera nota importante es: conozca su cobertura, sus límites y cómo operan sus deducibles catastróficos. Todas las pólizas tienen deducible catastrófico. Todas las pólizas indican cómo opera el deducible catastrófico. Y eso es sumamente importante que usted lo conozca. Porque la diferencia entre usted cobrar o no cobrar por un daño es el deducible. Si usted conoce su deducible, usted sabe hasta dónde usted puede cobrar. Igual también como si conoce sus límites, si conoce cuáles son las coberturas que tiene sublimitadas en su póliza. Eso definitivamente hace la diferencia al momento de presentar una reclamación y garantiza de que el proceso sea más expedito e eficiente. Aquí dice, no deseche ninguna propiedad que se vaya a reclamar. Esto es sumamente importante, señores. Al momento de presentar una reclamación, la compañía aseguradora tiene que inspeccionar los daños. Nosotros, a menos que sea un material, que este material que signifique un peligro para el entorno, ahí sí, y ahí se consiguen las autorizaciones que sean necesarias. Ahora, no deseche ninguna propiedad que se vaya
a reclamar. ¿Por qué? Porque esto además constituye un salvamento y constituye una recuperación para la compañía aseguradora. Esto tiene un valor. Entonces, si se va a desechar esa recuperación y se va a desechar ese valor, la compañía tiene que autorizarlo. También, sumamente importante, las pólizas de seguro, es importante que todos lo sepan, las pólizas de seguro corresponden a, indemnizan las propiedades en función a las mismas condiciones que había antes. Por lo regular, cuando tenemos un daño que comprometa los edificios, siempre es bueno, y la mayoría de las empresas lo vemos, que se aprovechan para hacer ciertas mejoras. Estas mejoras no estarían cubiertas. Por lo tanto, nuestra recomendación es que en la presentación de estos daños y en la presentación de estos presupuestos, que se tenga a mano el presupuesto en función de las mismas condiciones que tenía el edificio antes del evento, porque con esto es que se compromete la póliza. También recomendamos tener a mano los inventarios de activos fijos, inventarios de mercancía, ya sea producto terminado, materia prima, repuestos, lo que sea que usted tenga que se pueda ver comprometido en una pérdida, y tener los layouts de las instalaciones. ¿Por qué los layouts? Porque es lo que nos va a decir cómo estaba configurada su planta, cómo estaba configurada su empresa, de qué forma usted operaba. Esto es sumamente importante, que la compañía aseguradora se lleve esa impresión de cómo usted hacía las cosas, porque evidentemente se preparan informes y todo lo demás, se cuantifica, se establecen reservas, y esto es sumamente importante hacerlo rápido, porque también, y muy importante esto, usted puede gestionar un pago a cuenta o un anticipo. Estos anticipos se solicitan cuando se tienen establecido mínimamente, o los ajustadores pueden establecer reservas acorde a la impresión que se lleva. Recuerden, un siniestro ocurre, se notifica, la compañía aseguradora envía un ajustador. Ese ajustador establece una reserva y en base a esa reserva definitivamente se puede gestionar un anticipo. Y por último, que es sumamente importante para todos los aquí presentes, tenga a mano su último avalúo o tasación. Esta información la revisamos, lógicamente, entre todos, pero de esta información depende verificar sus sumas aseguradas, pero también en caso de deducibles catastróficos que se apliquen por edificio afectado, también nos da una idea de cómo aplicar. Gracias, Rafa. Yo quisiera hacerte una pregunta con respecto a esa parte que has mencionado, que me parece súper interesante, de llevar perfectamente un registro de daños, ya sea previos, o cómo está revisando nuestras coberturas, etcétera. Todas estas recomendaciones. ¿Existe algún listado para llevar ese control de parte de Marsh hacia sus clientes para poderlos ayudar o facilitarles este ejercicio? Sí, claro, Marta. En todas las oficinas de Marta, los departamentos de reclamo y los departamentos comerciales, contamos con un checklist. Este checklist es una especie de guía que se le envía a todos los clientes para que los clientes verifiquen, incluso antes del evento, posterior al evento y en el proceso de la reclamación. La idea es que el cliente tenga una especie de guía y de modelo de cómo debe ir haciendo todo. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Rafa. Siempre, Excelente. Marta. Adelante. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta que hacer, por favor nos la vayan haciendo y se las vamos a ir respondiendo. Efectivamente, les recordamos también que cada uno de ustedes va a recibir en sus correos la presentación y un link con la repetición de este webinar. Y recordemos un poquito lo que se ha platicado en este momento, y yo creo que reforzando lo que dijo Rafa, que me pareció súper interesante. Las primeras horas posterior al siniestro son verdaderamente fundamentales en cómo debemos de actuar y reaccionar inmediatamente para tener una reclamación exitosa y conocer precisamente cuáles son nuestros daños. También es importante mencionar, y yo creo que con todo lo que dijo Rafa, todas las organizaciones que ya cuentan con protocolos de emergencia son las que se recuperan de manera más eficiente después de un desastre natural. Y yo creo que esto es súper importante. La experiencia es la que habla. No somos nuevos
en esta región ante huracanes. Entonces, debemos de aprender de las lecciones y actuar en congruencia. Y bueno, y la implementación de estos protocolos son los que van a marcar la diferencia en la continuidad de nuestro negocio, en el proceso de la reclamación y en el restablecimiento de nuestras operaciones. Finalmente, lo que más nos interesa es recuperarnos económicamente para poder salir adelante. Bueno, vamos dejando las preguntas para el final entonces. Reclamo por interrupción de negocios. Ahora le doy la bienvenida a Ginette Barrios, quien nos va a platicar un poquito más sobre este aspecto y cómo presentar la reclamación. Adelante, Ginette. Gracias, Marta. Saludos a todos los que nos acompañan durante la mañana de hoy, ¿verdad? Desde República Dominicana, México y Puerto Rico. Definitivamente, luego de hablar, ¿verdad?, de daño material, es pertinente tener unos minutos para conversar precisamente sobre las pérdidas de ingresos comerciales que se generan definitivamente mientras las operaciones del negocio se mantuvieron cerradas y que pueden incluso continuar aún luego de restablecidas esas operaciones. Si bien es importante, ¿verdad?, considerar qué es lo que se necesita para presentar una reclamación por pérdida de ingresos de manera exitosa, es aún más importante precisamente comprender la cobertura, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué cubre la interrupción de negocios, verdad? ¿Cuál es su propósito? Pues bien, el propósito de esta cobertura es precisamente llevar el negocio al nivel financiero que hubiera alcanzado de no haber ocurrido el evento. ¿Qué cubre? Pues bien, cubre precisamente esa ganancia o pérdida neta de ingresos que el negocio hubiera generado en conjunto con los gastos operacionales que continúan, y definitivamente incluye también el pago por los gastos extraordinarios, ¿ok? Los gastos extraordinarios son los gastos en los que se incurre para lograr establecer o restablecer las operaciones. La pérdida por interrupción de negocio, ¿verdad?, o la cobertura suele contener un periodo de espera que puede estar en las 72 horas. Es importante que comprendamos precisamente, ¿verdad?, de qué se trata la cobertura para asegurarnos de que entonces recopilamos todos los datos necesarios para lograr presentar una reclamación exitosa por pérdida de ingresos. Nos movemos. Antes de continuar, Ginette, a la siguiente lámina, a mí me gustaría preguntarte, yo creo que también es una duda que ha surgido mucho con otros fenómenos que hemos vivido muy recientemente. ¿En qué momento podemos decir que nuestra cobertura de interrupción o paralización de negocio se dispara? ¿Cuándo puedo decir, puedo presentar una reclamación por la pérdida de los ingresos? ¿Y nos puedes platicar, por favor? Por supuesto que sí, Marta. Esa es una excelentísima pregunta, ¿verdad? Porque puedo contestar lo siguiente. La cobertura por interrupción de negocios se activa precisamente cuando ocurre un daño físico directo a la propiedad asegurada como consecuencia de un riesgo cubierto bajo la póliza. En esta ocasión puede ser un huracán, como puede ser un terremoto o puede ser un fuego, ¿no? Por eso la importancia precisamente de que revisemos póliza, que la revisemos con detenimiento, porque definitivamente es importante saber lo que adquirimos, considerando que las coberturas pudieran variar, y sobre todo lo menciono contando la audiencia con gente que tenemos tanto de República Dominicana como de México. Así que siempre bien importante revisar qué cobertura tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Ginette. Continúa. Nos movemos. Rafa nos habló, ¿verdad?, en un momento dado sobre cuáles son esas acciones que nosotros, usted como asegurado, debe de tomar en torno a la propiedad que se afectó, ¿verdad? Y entre ellas, pues, incluía muchísimo la parte de notificar de manera rápida, proteger la propiedad afectada, etcétera. Pues saben que de la misma manera que trabajamos con lo que es esa pérdida de daño material, es importante para lograr presentar con éxito una pérdida o una reclamación por pérdidas comerciales, el cooperar de manera constante con la investigación que se lleve a cabo. Es importante que haya transparencia, ¿verdad? Es importante definitivamente mantener un registro de los gastos necesarios para proteger la propiedad. Recordemos que existe la cobertura por gastos extraordinarios. Ahí viene
viene la importancia de mantener ese registro, ¿verdad? Y cuando hablamos de un registro es importante que ese registro cuente con cuál es el nombre del proveedor que proveyó el servicio, el costo que tuvo el mismo y el propósito, ¿verdad?, del servicio provisto. Es bien importante que se permita examinar libros, registros, ¿verdad?, cuantas veces sea razonablemente necesario para el propósito de lograr identificar cuál fue la pérdida de ingreso que se sostuvo. También es importante, ¿verdad?, restablecer todo o parte de las operaciones lo antes posible. A fin de cuentas, de eso es de lo que se trata. Nosotros o usted como asegurado, ¿verdad?, ¿qué quiere? Quiere que su negocio continúe y sus operaciones se restablezcan de la manera más rápida posible. Así que de ahí toda la importancia, ¿verdad?, que conlleva las responsabilidades que todos ustedes como asegurados tienen ante una pérdida. Nos movemos, por favor. Y la pregunta, ¿verdad?, es bien importante. O sea, ¿qué se necesita para presentar una reclamación exitosa por interrupción de negocios? Las reclamaciones por pérdida de ingresos comerciales suelen ser bastante complejas, ¿verdad? Y definitivamente suelen complicarse un poco más de lo que puede ser incluso la reclamación presentada por daños materiales. Estamos hablando precisamente de la salud financiera de un negocio. So hay que entrar, es sumamente técnico, hay que trabajar con todo el aspecto contable y financiero de la empresa, ¿verdad? Así que, sin lugar a dudas, cuando hablamos de esto, ¿cuál es la base que se va a estar utilizando para precisamente calcular cuál es esa pérdida? Definitivamente estamos hablando de sus ganancias previas al evento. ¿Okay? A fin de cuentas, recordemos que lo que se pretende es precisamente llevar al ingreso, llevar al negocio a restablecer sus operaciones según como las hubiese tenido antes si no hubiese existido la pérdida. ¿Qué es importante cuando presentamos esta reclamación por interrupción de negocio? Lo más importante es precisamente identificar ese periodo de interrupción. Esa ventana, ¿verdad?, desde que cesaron mis operaciones hasta que se restablecieron en un nivel razonable de tiempo, considerando las reparaciones. Así que es muy importante identificar cuál es ese periodo de interrupción de negocio, ese periodo donde nosotros estuvimos restaurando nuestra propiedad para restablecer las operaciones. Esa es la ventana sobre la cual usted va a sentar su base para la reclamación que vaya a presentar. Es importante que la reclamación, cuando se presente, vaya acompañada, ¿verdad?, de documentación que sostenga la cuantía que usted ha logrado determinar es la pérdida por ingreso que sostuvo en ese periodo de tiempo. Para ello, usted va a necesitar y la aseguradora va a requerir incluso detalle de ventas diarias, ¿verdad? Puede estar solicitándole copia del estado financiero auditado. Si no lo tiene auditado, puede ser el estado financiero interino, copia de la planilla contributiva sobre ingresos, evidencia de pago de renta por los últimos meses, definitivamente el detalle de esos gastos adicionales incurridos con sus respectivas facturas y evidencia, como le mencionaba, para propósito de los gastos extraordinarios. Incluso pudiera estar solicitando el ingreso o el P&L, ¿verdad?, de Income Statement. Es muy importante. Recordemos que esto se basa y se va a basar en datos históricos. Así que el historial de ventas anteriores al evento, sin lugar a duda, es una documentación sumamente importante que le va a ayudar a sostener, ¿verdad?, la cuantía que usted haya llegado a la conclusión es su pérdida por ingreso de negocios comerciales. Es bien importante también establecer cuáles son esos empleados, ¿verdad?, asalariados por hora, incluyendo su posición, revisión de cómo se clasifican, si es un empleado clave, etcétera. Porque recordemos que hay gastos que continúan, como le mencionamos, nómina está incluido dentro de esos gastos que continúan. Así que es sumamente importante contar con toda esta información. Lo anterior
definitivamente son algunos de los documentos que usted va a necesitar tener disponibles, tener a la mano para calcular, obviamente, su pérdida, y no tan solo para calcularla, sino para poderla presentar ante la aseguradora. Así que es sumamente importante. Estamos hablando de información financiera, información contable, así que aseguremos que tenemos un cuadro sumamente claro de cuáles eran nuestras finanzas antes del evento y cuál fue nuestro histórico a la hora de poder calcular cuál es esta pérdida de ingreso por interrupción de negocios. Nos movemos. No queremos, ¿verdad? Aquí pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo sobre lo que es precisamente esa pérdida de interrupción de negocios, y prácticamente lo que queremos es dejarlos a ustedes con cuáles son aquellas cosas que se necesitan, ¿verdad? Para poder lograr presentar esta reclamación y que avance ante los ojos de la aseguradora. Recordemos que es un proceso largo, recordemos que puede tomar tiempo y definitivamente hay unas recomendaciones que siempre hacemos. Una de ellas tiene que mantener, ¿verdad? Usted tiene que crear cuál es ese cuadro financiero de la operación durante el periodo afectado. Hay que calcular, y como le mencionamos, para ello usted va a tener que incurrir precisamente a su departamento de finanzas, contabilidad, a su CFO, aquella persona que tiene los números, ¿verdad? Y que precisamente le pueda ayudar a establecer cuál es ese cuadro financiero anterior al evento y que obviamente cuál es la pérdida que usted sostuvo en el periodo de restauración. Es importante, como le mencionamos, obtener evidencia. No basta, ¿verdad?, con colocar en un documento de Excel cuál es la pérdida proyectada nuestra. Si bien es muy cierto que eso ayuda muchísimo a tener una visibilidad en cuanto a cuál es la cuantía total de la pérdida, más importante aún es la evidencia que sostiene ese cuadro que usted prepara financieramente hablando. Importante llevar el registro de gastos, como hemos mencionado en varias ocasiones. Centralice, localice una persona que se encargue. Todo lo que se centraliza y de manera organizada es mucho más fácil presentar ante la aseguradora para su consideración. Los gastos extraordinarios suelen ser gastos que una vez se incurren y han sido claramente documentados, la aseguradora puede estar considerando el pago de los mismos de manera inmediata. Pero es importante documentarlos, ¿ok? La reclamación, ¿cuándo debe ser sometida? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Porque todo lo que hablamos definitivamente conlleva análisis, conlleva tiempo. Así que aquí lo importante es que tan pronto su negocio haya restablecido operaciones y llegue a cierta normalidad y usted tenga ya bastante claro los gastos incurridos con esa relacionados a la interrupción de negocios, ese es el momento de presentar la reclamación por la pérdida de ingresos. Usted va a notificar inmediatamente que hubo un daño a su propiedad y que fue un daño de físico directo precisamente por un evento cubierto, entiéndase, un huracán. Pero es bien importante que cuando sometamos nuestra reclamación de pérdida de ingresos ya tengamos un cuadro bastante amplio de cuál ha sido esa pérdida para presentarla. Así sea una de manera preliminar. ¿Ok? Importante, las compañías de seguro, y considerando precisamente que la interrupción de negocios y pérdida de ingresos comerciales suele ser un tema bastante complejo y es de finanzas y contabilidad, suele contratar expertos en contabilidad forense, precisamente para que le representen, ¿verdad?, en el propósito de revisar la reclamación que usted como asegurado va a estar presentando y precisamente para asegurar ajustar la misma de acuerdo a los términos y condiciones del contrato de seguro, entiéndase la póliza. Así que es importante que usted también considere, sin lugar a dudas, la contratación de un experto, ¿ok? Recordemos que muchísimas veces el enfoque suyo, ¿cuál debe ser, verdad? Tratar de restablecer la operación lo antes posible y usted va a tener, como decimos por ahí, all hands on board. Todo el mundo va a estar trabajando hacia el mismo norte. Así que posiblemente su departamento contable y de finanzas está sumamente ocupado. Así que asegure usted que si la compañía contrata un experto en contabilidad forense, que usted también tenga la alternativa o considere la contratación de uno. Acá nosotros en Marsh, específicamente en nuestro segmento de Claim Solutions,
Contamos con recursos que definitivamente le pueden asistir en la preparación de su reclamo y que definitivamente le van a permitir discutir de cara a cara con estos expertos forenses contables contratados por la aseguradora cualquier circunstancia particular que amerite para ayudarle a presentar su reclamación de manera exitosa. Con eso los dejo. Muchas gracias, Ginette. Y yo creo que sí hay que reforzar esto último que acabas de decir, la importancia de, sí, las aseguradoras ponen un perito forense, pero no es lo mismo la experiencia que podamos tener desde el lado del cliente en la preparación de estos reclamos y la sugerencia de tener un especialista y el poder decir, Marsh tiene ese equipo para poderlos apoyar, formar parte del equipo de ellos y presentar la mejor la mejor reclamación posible a un buen nivel junto con la contraparte de la aseguradora. Ginette, aprovecho rápidamente, hay una pregunta que llega para ti. Me preguntan, ¿qué solución has encontrado cuando no hay historial financiero porque son negocios nuevos? ¿Qué responderías ante esa pregunta? Definitivamente representa un reto. Representa un reto al ser un negocio nuevo para el cual no tienes historial definitivamente de ventas. Sin embargo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se pueda trabajar y buscar alternativas para lograr contabilizar esa pérdida. Cuando usted comienza, ¿verdad?, a operar un negocio nuevo, usted comienza proyectando, ¿verdad? Usted siempre va a proyectar cuáles son sus ganancias, lo que usted espera. Si bien es cierto que usted no va a tener un historial, sin lugar a duda hay comercios similares que se dedican a lo mismo que se dedica a usted y que definitivamente se pueden usar como base a la hora de comparar lo que usted proyectó como ganancia para ese ingreso en ese momento de nueva vida de su nuevo negocio contra otros factores, ¿verdad? Lo que llamamos el benchmark, ¿verdad? ¿Qué otro negocio de manera similar está llevando a cabo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está generando? Es un reto, no deja de ser un reto. Claro. Incluso es un reto cuando tienes el histórico. Imagínense ustedes el reto que representa cuando no tienes un histórico. Pero eso no quiere decir, como acabo de comentar, que no hay maneras de. Usted puede contar con precisamente sus proyecciones que usted pensaba que iba a generar en ese periodo e incluso se pueden hacer comparativas, ¿verdad? A nivel de mercado, de negocios similares al suyo para poder lograr llegar a ese número. Perfecto. Muchas gracias, Ginette. Y muchas gracias por tu presentación. Y me gustaría también aprovechar en este momento que acabas de responder esta pregunta. También tenemos una pregunta al público y han llegado varias y las iremos respondiendo. Acerca de los protocolos de emergencia, Rafa, ¿qué tanto estos influyen en la toma de decisiones durante el ajuste? Lo que preguntan es que si esto se evalúa el grado de madurez de esto, si existen como tal, si están implementados, si se ejecutaron durante el siniestro. Es decir, ¿qué impacto tendría estos protocolos? Gracias, Marta. Definitivamente este es un sumamente importante. Las compañías aseguradoras, como bien les dije en mi exposición, requieren un informe y esto es parte de lo que se le manifiesta a la compañía aseguradora que en este informe, qué tan maduros están estos planes y cómo estos planes dieron origen y viabilizaron la puesta en marcha y la continuidad del negocio lo más rápido posible. De cara al ajuste como tal, recordemos que el ajuste, al menos en la parte de daños materiales, lo que pagará es un daño físico. Lo que sí esto va totalmente dirigido es que en función al establecimiento y la puesta en marcha de esos planes, la compañía aseguradora comienza y reconoce estos gastos adicionales o en el caso de Ginette, el periodo de tiempo de interrupción que corresponda. ¿Por qué? Porque también la compañía aseguradora se supone que cuando paga interrupción o cuando paga gastos adicionales, paga los gastos que sean lógicos, los gastos que representen realmente la pérdida. Si por la falta de un plan no se puso operativamente la empresa en el tiempo correcto, la compañía aseguradora está en todo derecho de establecer cuál era el tiempo correcto y reconocer los días tanto de interrupción o aquellos gastos adicionales que se tienen en función a los días que sean los que se correspondan con el tipo de pérdida que tienen. Por lo tanto, al final mi conclusión te puedo decir que es sumamente importante y sí se toma en consideración la madurez de estos planes porque es parte de lo que la compañía verifica.
Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Si quieres, Diana, vamos adelantando. Y nos gustaría compartir con ustedes en este momento un pequeño video. Es un testimonio de Susana Rondón, que es la Contralora General de Secrets Cap Cana en República Dominicana. Ella quiere compartir con nosotros su experiencia con Marsh durante el proceso de reclamación ante la aseguradora después de un huracán. Entonces, ¿lo podemos proyectar, por favor? Tener un corredor de seguro y contar con un apoyo al momento de un siniestro. Para empresas de alto riesgo como es la nuestra, esto ha sido de suma importancia y de mucha relevancia para los casos de reclamación. Me gustaría poner como ejemplo lo sucedido en 2017 cuando tuvimos 2 huracanes seguidos, María e Irma. Fue una situación muy difícil para todo el país, pero gracias a la asesoría que tuvimos con Marsh, pudimos cerrar los casos con un tiempo récord. No solo poder cerrar los casos con un tiempo récord, mientras toda la situación se aclaraba, ellos pudieron negociar y nos pudieron ayudar con que las aseguradoras nos dieran un anticipo para ir avanzando con todo lo que eran los trabajos. Tomando en cuenta que trabajábamos en el sector turismo, donde los hoteles habían sufrido grandes daños y claro, la industria y el negocio tenía que continuar. Y fue gracias a ellos, a su asesoría, a su gestión, que las aseguradoras nos pudieron dar en casos específicos un avance para nosotros iniciar con los trabajos. No obstante a eso, también nos dan la asesoría necesaria cuando se habla de la presentación de la documentación y de las reclamaciones, para que tengamos claro cuáles son los puntos básicos que pueden ser tomados en cuenta al momento de una reclamación y sobre todo cuál es la información correcta que se debe de presentar, cómo la debemos presentar. No importa el tipo de siniestro que tengamos, siempre tengo la confianza de llamarlos y antes de presentar cualquier reclamación orientarme y ser preparada para que los casos sean manejados de una mejor manera y sobre todo que la aseguradora tenga toda la información necesaria para que pueda aceptar la reclamación. Yo creo que como este caso, tenemos muchos clientes que han estado con nosotros y que los hemos ayudado en la recuperación de pérdidas por tormenta o por huracán y que se han tenido conclusiones muy satisfactorias y reclamos, la verdad, yo creo que en este panel no mentimos ninguno de nosotros que representamos parte del Caribe, México, Centroamérica. Hemos tenido huracanes muy fuertes. No menospreciemos la capacidad de la naturaleza, este cambio climático y lo que podemos esperar. Entonces, por algo tenemos un seguro y debemos de trabajar en ello. Vamos a responder ahora algunas preguntas. Y hay una pregunta que me hacen, que es, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una pérdida y quiero en el momento de reconstruir mis daños, quiero hacer mejorías a mi establecimiento? ¿Esto puede ser cubierto bajo el seguro? No sé quién quiera responder, Rafa y Ginette. Puedo comentar y cualquier cosita Rafa en confianza puede comentar, ¿verdad? Es una muy buena pregunta y suele suceder que definitivamente, ¿verdad? El asegurado quiere restablecer operaciones o reconstruir de manera distinta, ¿no?, a lo que tenía en ese momento. Y la respuesta es bastante sencilla, ¿verdad? Y es la siguiente. Es muy importante establecer que el propósito, ¿verdad?, y de acuerdo al contrato de seguro y lo que establece la póliza, es precisamente llevarte al nivel al que tú te encontrabas antes, ¿verdad?, de la pérdida, no tan solo para la parte de ingresos comerciales, sino también para la parte de daño material. Así que es muy importante reconocer que si mi estructura que nosotros aseguramos y que fue declarada en póliza, ¿verdad?, sufrió un daño en una pared, por poner un ejemplo, que está hecha de bloques,
¿verdad?, de cemento, definitivamente la restauración de la misma tiene que ser para llevarla a la condición en la que se encontraba antes del evento. Si usted quiere restablecer esa pared distinto a lo que tenía allí, eso es lo que se va a considerar una mejora, un betterment, ¿verdad?, en inglés. Y definitivamente las mejoras o betterments no estarían cubiertas, ¿no? Porque se considerarían precisamente mejoras o betterments. Es algo que no estuvo asegurado al momento de la pérdida y no se le puede restablecer a algo distinto a lo que usted tenía en ese momento antes de la pérdida. No sé si Rafa tiene algo adicional para comentar. Es correcto, Janet. En parte de mi presentación yo comentaba precisamente esto. El compromiso de la compañía aseguradora es dejar la propiedad en las condiciones que estaba antes del siniestro, en condiciones similares. Entonces, ya si usted quiere hacer una reparación o quiere mejorar la propiedad, lamentablemente la diferencia en costo, eso debe de salir de su presupuesto. Muchas gracias. Hay otra pregunta, tengo otras, pero hay otra pregunta. ¿Se puede recuperar la pérdida de mercado, es decir, la pérdida de mercado durante un proyecto, bueno, durante una recuperación o una reclamación durante todo el periodo que se está realizando? Excelente pregunta. Y la realidad es que no tiene una respuesta clara. Y comento lo siguiente. La pérdida de mercado, aquellos que estuvimos acá en Puerto Rico, ¿verdad?, trabajando con las pérdidas del huracán María, definitivamente lo vimos, ¿ok? Y digo que no tiene una respuesta porque no es blanco y negro. Hay que sentarse, hay que evaluar la reclamación, hay que ver, hay que determinar esa pérdida de mercado, si la hubo o no, es sumamente complejo, ¿ok? Y para llegar a la conclusión de que es una pérdida de mercado y que no está asociada a lo que es la pérdida de ingresos comerciales a consecuencia del huracán, definitivamente va a conllevar un análisis de peritaje y determinar antes de que se pueda llegar a la conclusión de que si en efecto va o no a estar cubierta. Así que definitivamente no puedo tener una respuesta blanco y negro porque no existe. Habría que ver cada caso en su totalidad. Conlleva mucho análisis y obviamente identificar si la pérdida está asociada a pérdida de mercado o a la pérdida a consecuencia del impacto del huracán es algo que es motivo de discusión entre los ajustadores forenses de la compañía de seguro y obviamente el que usted haya contratado a tales efectos o incluso nosotros como su corredor de seguros. Muchas gracias, Jeanette. Tengo otra pregunta. Nos están preguntando, ¿cómo funciona la cobertura de pérdida de ingresos cuando las instalaciones afectadas son parte de una cadena productiva y la afectación financiera se da en otra ubicación que no sufrió daños, pero cuyo proceso depende del suministro de la planta que se dañó? Complicada la pregunta. Mira, ahí Adelante, Marta, exacto, ahí Marta depende básicamente de la cobertura y las pólizas proveen cobertura para este tipo de situaciones. Claro, siempre y cuando si la instalación que se afecta es del asegurado, eso es una paralización parcial y esto se puede evaluar y al final se recoge en los libros de los asegurados. Ahora, si el daño o el evento sucede en otra instalación de un suplidor o de otra persona que te causa un daño en tus ingresos, ya existen coberturas para eso, como las coberturas de interrupciones contingentes y todo lo demás que se contratan aparte. Correcto. Okay. Perfecto. Y tengo una pregunta más, nada más, y es con respecto a inventarios. ¿Qué sucede cuando tengo inventarios a la intemperie? ¿Tengo que hacer un seguro especial o es parte de mi reclamación por daño físico? Mira, Marta, definitivamente los bienes a la intemperie como tal, se debe de verificar el contrato que se tiene con cada compañía aseguradora.
Recordemos que parte de la función nuestra como Marsh es hacer o diseñar un traje a la medida para aquellos clientes que en función a su exposición y a su riesgo. Estos bienes a la intemperie por lo regular se declaran, se indican dónde están y cómo están. Ahora, hay compañías aseguradoras que pueden rechazar la exposición y hay compañías aseguradoras que lo hacen parte de tu inventario. Todo depende de cómo se contrata el seguro al momento de la emisión de la póliza. Perfecto. Pues muchas gracias. Marta, había otra pregunta con respecto al tema de la arena de playa. Hay una pregunta, efectivamente. A ver, déjame ver, tienes razón. ¿Cuál es la forma más sencilla y efectiva para acreditar la pérdida de playa? No entiendo muy bien el contexto, si esto tiene que ver, Rafa, a lo mejor el mar se lleva a la playa de hoteles, precisamente, donde a lo mejor con esa marejada ya no hay recuperación, se la lava por completo, como un hotel, esta es la interpretación que le doy a la pregunta, ¿cómo un hotel puede acreditar esa pérdida de playa y recuperarla? Exacto. Lo primero, Marta, que debemos de verificar es que tenga la cobertura, porque la cobertura de pérdida de arena de playa es una cobertura muy específica y es una cobertura que no es común en el mercado asegurador. Ahora, si tiene la cobertura, esto se hace a través de estudios de topografía donde se delimita cuál es la pendiente que tiene la playa y se calcula la cantidad de metros cúbicos que le falta a la playa para obtener la medida que tiene en función a la gravedad que tenía anterior. Eso es algo que lo hemos visto en varias ocasiones y que se ha demostrado con esos estudios topográficos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto damos por terminado nuestro webinar. Les agradecemos de habernos acompañado el día de hoy. Van a estar recibiendo próximamente, como les dije, el link para la repetición de este webinar, así como para la presentación. Recuerden, esta fue una presentación de Marsh, líderes mundiales en la gestión de riesgos. También los invitamos a visitar nuestro centro de recursos para temporada de huracanes y van a encontrar recomendaciones de nuestros expertos. En la pantalla pueden ver los enlaces para México, Puerto Rico, República Dominicana. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente día a todos. Hasta luego. Gracias.